Le damos la bienvenida al historiador, analista político, Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, ¿qué tal? Hoy estábamos conversando del momento por el que atraviesa nuestro continente, América Latina, el momento por el que atraviesa países ubicados en América Central, como es el caso de Nicaragua. Hace muy poco se conoció una carta de Ernesto Cardenal, sacerdote, integrante de la Revolución Sandinista, fue ministro de Cultura, un hombre con un gran prestigio, un intelectual con un gran prestigio, que le envía una carta al expresidente uruguayo José Mujica pidiéndole que le retire el apoyo, la simpatía de la izquierda uruguaya hacia el gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Cardenal lo trata a Ortega de traidor. Esta carta fue enviada recientemente. Estaba prevista una comparecencia del expresidente, senador José Mujica, a Nicaragua para el mes de noviembre. Mujica suspendió esta comparecencia. Realmente muchas voces en América Latina se están levantando contra lo que se considera una dictadura, un gobierno que ha mutado de una democracia a una dictadura encabezada por Daniel Ortega. Es que a esta altura resulta inadmisible el silencio de la izquierda uruguaya respecto a situaciones como la de Nicaragua. Absolutamente inadmisible. Quiero agregar un dato más. La escritora nicaragüense Yoconda Belli, búsquenla, le escribe la carta personal a la esposa de Daniel Ortega, a Rosario Murillo. Bueno, la acusa, por supuesto, de corrupción, de violación de los derechos humanos, de hacer terrorismo de Estado. Terrible. Es terrible. Y esto se viene a sumar a otras situaciones terribles que, pretextando referencias que a esta altura del partido no quieren decir nada. Yo he ido a Nicaragua. ¿Qué de izquierda o progresista tiene el actual gobierno de Daniel Ortega? Absolutamente nada. Está practicando terrorismo de Estado. Está oprimiendo a su pueblo. Gerardo, ¿por qué? Porque quiso hacer una reforma jubilatoria, bajar las jubilaciones, regresiva, bajar el salario de los trabajadores. Cuidado, no nos pensemos que esto es... Por transformaciones, de ninguna manera, transformaciones regresivas, desde todos los puntos de vista. Y esto no viene de ahora. Tenemos un gobierno que viene sucediéndose a sí mismo desde hace más de una década, que viene desarrollando políticas de venganza contra muchos que fueron líderes sandinistas. Ernesto Cardenal es un ejemplo, pero también Sergio Ramírez y otros tantos. Y viene usufructuando lo que se llamó entonces la piñata. Se quedaron con casas que eran las grandes casas de los somocistas. Si tú vas a Managua, hay una casa que es la casa más importante, más grande, más gigantesca de Nicaragua, que por cierto es una ciudad pobre. Esa casa, que era de un connotado sandinista, connotado somocista, de un nombre muy singular, Lacayo, que incluso fue uno de los últimos gobernantes con Tachito Somoza. Bueno, en esa casa, ¿quién vive? ¿Quién vive? La expropió para él Daniel Ortega y su esposa. Bueno, entonces este tipo de situaciones, frente a las que hay un silencio ominoso por parte de la izquierda uruguaya, no son admisibles, porque aquí en Nicaragua quienes están sufriendo y quienes están sufriendo una represión gigantesca es el pueblo nicaragüense. Acá no hay factores mediáticos, acá no está el imperialismo. Sí, no le eches la culpa al imperialismo de todo. El imperialismo siempre está. A ver, por supuesto, Estados Unidos es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Pero eso no justifica tu reforma laboral, tu reforma de las jubilaciones. La corrupción. Hoy tenemos una América Latina en una situación realmente dramática, con algunos pronunciamientos electorales que tienden a agudizar los problemas. Bueno, y son pronunciamientos electorales. En Colombia acaba de ganar el candidato de la ultraderecha, el Delfín de Uribe, un hombre que quiere desandar los tratados de paz. Bueno,
hoy la hipótesis que se está manejando es que si él se animara a hacer eso, estamos hablando del presidente electo Duque, bueno, ¿qué es lo que tendríamos? No solamente el retorno de la guerra colombiana, que recordemos, fue la guerra civil más larga de la historia latinoamericana, 50, 60 años, con centenares de miles de muertos, cruzada con el narcotráfico, en una zona absolutamente estratégica. En Colombia hay muchas bases norteamericanas. Pero ¿cuál es la hipótesis más terrible? La hipótesis más terrible es que en esa frontera caliente entre Colombia y Venezuela haya guerra. Claro. Y a través de Colombia, ¿quién intervenga? Los Estados Unidos de Trump. Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, en Venezuela estamos en una situación irrespirable. Las últimas mediciones hablan de 14.000% de inflación interanual. Gerardo, Naciones Unidas acaba de colocar a Venezuela como uno de los países de donde se va más gente. Cuando hablamos de millones y millones de desplazados, Venezuela está ocupando el cuarto lugar. Pero además lo tenemos aquí en Montevideo, lo tenemos en Uruguay todo. En Uruguay todo. La migración intra-latinoamericana es fruto de estos regímenes. Bueno, y hay mucho silencio respecto a estos regímenes. Hay mucho bloqueo en las decisiones, en los pronunciamientos que tiene que haber. Estamos en un área donde, por ejemplo, bueno, Argentina sigue al garete. Todos estamos hablando de que perdió 3-0 con Croacia. Sí, sí. No estamos hablando que están haciendo todo para evitar la disparada del dólar o para evitar la disparada del desempleo o para evitar la disparada de la inflación y no pasa nada. A ver, hablemoslo en términos futbolísticos. Fondo Monetario 3, Argentina 0. Por supuesto. O Fondo Monetario 6, Argentina 0. Por supuesto, y con ajustes terribles, pero además previstos para adelante. Lo peor del ajuste ni siquiera empezó, ni siquiera empezó. Tenemos a un Brasil en medio de una incógnita absoluta, absoluta. Tenemos elecciones en octubre, sí. No sabemos qué puede pasar. Tenemos países que tienen situaciones gravísimas. No hablamos de Honduras. Claro. Honduras sigue teniendo 70% de la población por debajo de la línea de pobreza. Honduras sigue teniendo una situación política absolutamente irregular con un presidente reelecto en condiciones no democráticas. Tenemos Guatemala en una situación terrible, tenemos presidentes y vicepresidentes acusados de corrupción. Tenemos en México una elección el 1 de julio. Todos los sondeos indican que va a ganar López Obrador. El candidato de la centroizquierda mexicana. Por supuesto. Un país sumido en los problemas de corrupción, la violencia más generalizada, desaparecidos. En los últimos 5 años, 36.000 desaparecidos. Supuestamente en democracia, terrorismo de Estado, conjunción de las Fuerzas Armadas y de la policía con el narcotráfico, áreas liberadas. Bueno, allí se va a dar una experiencia de un gobierno progresista, pero con la frontera con los Estados Unidos de Trump, que está llevando adelante, con marchas y contramarchas, pero está llevando adelante una política migratoria terrible, absolutamente regresiva, condenada por todo el planeta. O sea que tenemos una América Latina en donde realmente... Prendida a fuego. Prendida a fuego y en donde realmente no es exagerado decir que lo que está en juego es la democracia, que no hay acuerdo de régimen y que hay islas de estabilidad. Por cierto que hay islas de estabilidad. Uruguay es una isla de estabilidad. Bolivia es una isla de estabilidad. Chile es una isla Chile es una isla de estabilidad. Pero que están subsumidas en un continente complicado, muy complicado, con una situación política muy complicada y con una situación económica. Yo vengo de Ecuador. El déficit fiscal de Ecuador son 8 puntos del producto. Ecuador básicamente tiene un problema de endeudamiento, problema que vuelve a radicarse en América Latina. Habíamos superado la situación de un endeudamiento endémico. Bueno, los regímenes volvieron a endeudarse. En el caso de Ecuador, un gran endeudamiento con China, un hegemón no benévolo, 14-15%
de intereses. Un endeudamiento que ya ha comprometido el petróleo, principal recurso exportador de Ecuador, hacia adelante. Y nuevamente el factor corrupción, estimaciones respecto a que durante el régimen correísta, por temas de corrupción, vinculados fundamentalmente con operaciones de inversión pública, se llevaron 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Es la mitad del PBI uruguayo. Entonces, realmente, estamos en un continente con problemas en donde, por otra parte, si faltara algo, todos nuestros sistemas de integración y de regionalismo no están funcionando, están desbordados. Gerardo, en América Latina la pobreza volvió a crecer, el hambre volvió a crecer. En el Uruguay, que en realidad desde el año 2014, según CEPAL, la aguja no se está moviendo. Uruguay venía con un descenso de pobreza. La pobreza no aumentó en el Uruguay, pero tampoco descendió. Un pequeño descenso. Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que te muestra la CEPAL? La CEPAL te muestra una década social con mucha redistribución. Claro. Que duró hasta 2014. ¿Qué terminó en el 2014? Duró entre 2004 y 2014. ¿Qué terminó en el 2014? El boom de las commodities. O sea que la redistribución social, que llevó a una pobreza que en promedio en América Latina estaba en el 42%, la bajó a un 28% promedial. Bien, termina el ciclo del auge de las commodities, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que en el bienio 2015-2017 la pobreza sube de 28 a 30%, y la tendencia es a seguir creciendo. ¿Con qué nos encontramos? Que a favor del ciclo hubo redistribución, pero cuando llegó la hora de la desaceleración económica, bueno, la pobreza volvió a subir. Y esto es una historia que en América Latina vuelve a repetirse una y otra vez. En Uruguay tenemos otro problema. La pobreza siguió bajando. Estábamos en un 9 y hoy estamos en un 7.9. Datos creíbles del Instituto Nacional de Estadística. Pero tenemos otra decadencia social, que es territorial, que es cultural, que es civilizatoria, que hacia adelante, si no hay una revolución educativa, se va a acrecentar, que la estamos viendo en el tema de la crispación en cuestión de seguridad. Y además tenemos otra cosa, que cuando se hacen mediciones de concentración del ingreso a través de otro tipo de metodologías, como por ejemplo el registro tributario, ¿con qué nos encontramos? Que en países que han bajado la pobreza, que en países en que ha disminuido el coeficiente de Gini, que es la desigualdad en términos de ingreso, sin embargo, en el percentil más rico, en los más ricos, o sea, el 1% más rico del país, ha habido en esa misma década social de distribución, ha habido concentración del ingreso. En Uruguay, ese percentil más rico alcanzó el 20% del producto. En el Brasil del PT alcanzó el 27% del producto. El uno más rico se queda en el Uruguay con el 20% del Producto Bruto Interno y en Brasil se quedaba con el 27%. Esto, obviamente, con gobiernos de centro-derecha, sobre todo de derecha, y en el gobierno de Brasil de ultraderecha, bueno, vienen con un paquete que sería una catástrofe para América Latina. Reformas laborales regresivas, pero no regresivas respecto a los avances sociales obtenidos en la década social. No, es terminar con los derechos del varguismo. Acá es terminar con los derechos del vallismo. Es cuestionar las 8 horas, entre otras cosas. Reformas previsionales que vamos a tener que encarar, por ejemplo, en el Uruguay, porque la relación activo-pasivo es una relación que vuelve a preocupar. Pero reformas previsionales, como en el caso de Nicaragua, pseudo gobierno progresista, totalmente regresivas. Otro factor sobre el que hay que insistir, militarización de la seguridad, lo cual quiere decir empoderamiento de los ejércitos, violación de los derechos humanos, apertura de situaciones de terrorismo de Estado, que ya hay en América Latina.
Y cuarto, y no menos importante, repliegue del Estado y congelamiento de la inversión social, con todo lo que ha implicado y lo que implica la inversión social. Entonces, tenemos en un continente donde la corrupción ha devastado la legitimidad para hacer cosas. Tenemos en un continente que ha tenido una etapa dorada de redistribución social, pero con bases frágiles, vinculadas con el auge de las commodities, sin transformación de la matriz productiva. Estamos en un continente en donde se están perfilando políticas muy regresivas y en donde ciertos factores de poder que estaban debilitados vuelven a empoderarse en el marco de democracias que no aciertan en la respuesta a los problemas económicos, y a todo esto, si faltara poco, tenemos hipótesis de violencia interestatal. Es decir, preocupémonos, no somos una isla. Uruguay siempre ha pensado, no, esto no va a ocurrir en Uruguay, no va a llegar a Uruguay. Bueno, vean el mapa. Uruguay y Bolivia son islas de estabilidad. Tienen muchos problemas, pero son islas de estabilidad. Ningún país de América Latina hoy puede proponer 15 años de crecimiento económico ininterrumpido, los datos sociales que tiene el Uruguay. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Es un patrimonio no de un gobierno solamente, es el patrimonio de una sociedad. Quebrar eso es gravísimo y estamos literalmente rodeados.